3 años de humillaciones, burlas y golpes, hasta que me transformé en mi mejor versión y arrasé con todos. Desde el primer día que pisé la secundaria supe que algo estaba mal. No tuve que hablar ni abrir la boca, mi cuerpo, mi silencio y mi forma de caminar bastaron para que me convirtieran en el blanco perfecto. Las chicas me señalaban con risas crueles, diciendo que jamás tendría novia, que era un feo sin propósito. Cada clase era un escenario donde los abucheos me perseguían incluso en las exposiciones de equipo. El profesor, incapaz de imponer respeto, se limitaba a decir chicos, no sean así, pero esas palabras eran humo, la burla seguía, más fuerte, más organizada. Los días se repetían como una tortura programada. Caminaba con la cabeza baja, midiendo cada paso para evitar empujones disfrazados de juegos. En los recreos, los comentarios eran dagas, no perteneces aquí, nadie te quiere, no tienes futuro. La indiferencia de los adultos era gasolina para el fuego. Lo que debía ser aprendizaje se convirtió en un campo de humillación pública, donde cada risa era un recordatorio de que estaba solo. La primera paliza llegó como un ritual. El vóley más alto y fuerte reunió a varios en el patio, y me rodearon como cazadores frente a una presa. No fue una pelea, fue una ejecución. Puñetazos, patadas, insultos que me deshumanizaban. Eres un pobre débil, por eso no tienes novia ni amigos, gritaban mientras me derribaban. El timbre sonó como un salvavidas, obligando a todos a volver a clase, pero yo quedé tirado, rengo, con la ropa rota y la dignidad hecha pedazos. 10 minutos más tarde entré al salón, cojeando, con la mirada fija en el suelo. El profesor me miró con frialdad, ¿por qué llegas tarde? Con la voz quebrada respondí la mentira que había ensayado en mi mente, me caí jugando con los compañeros y me quedé un rato para recuperarme. No dije la verdad porque sabía que la verdad me condenaría a otra paliza. El bully estaba ahí, sentado, mirándome con calma, como un verdugo satisfecho. Esa noche, frente al espejo, apenas reconocí al chico que veía, ojos hinchados, labios partidos, ropa desgarrada. No hubo consuelo, solo silencio. Pero en ese silencio nació algo distinto, la certeza de que no podía seguir siendo víctima. No buscaba ayuda, porque nadie me la daría. Buscaba memoria. Empecé a anotar nombres, fechas, humillaciones. Cada línea escrita era un registro, una prueba, un arma futura. No era venganza todavía, era supervivencia. Cada mañana al entrar al salón sentía que el aire se volvía más pesado. No era solo el murmullo de los compañeros, sino la certeza de que en cualquier momento alguien lanzaría un comentario que me atravesaría como una flecha. Mírenlo, parece que ni sabe por qué está aquí, decían algunos, mientras otros se reían con esa complicidad que duele más que los golpes. Yo trataba de concentrarme en mis cuadernos, pero las risas eran más fuertes que cualquier palabra escrita. En las exposiciones de equipo la humillación alcanzaba otro nivel. Apenas abría la boca, los abucheos comenzaban, y las chicas que antes me llamaban feo sin vida se encargaban de repetirlo en voz alta para que todos escucharan. El profesor, con su tono cansado, decía chicos, no sean así, pero nunca hacía nada más. Esa frase era como un permiso disfrazado de advertencia, ellos seguían, yo me hundía. Los recreos eran un campo de batalla silencioso. Caminaba con la bandeja del almuerzo como si llevara dinamita, sabiendo que en cualquier momento alguien me empujaría o me haría tropezar. Las carcajadas eran inmediatas, y yo quedaba en el suelo recogiendo mi comida mientras escuchaba, no perteneces aquí, nadie te quiere. Cada día era un recordatorio de que estaba solo, sin aliados, sin refugio. En los pasillos, las chicas se encargaban de recordarme que jamás tendría novia. ¿Quién querría estar con alguien como tú?, decían, y las risas se multiplicaban. No era solo el rechazo, era la forma en que lo decían, como si fuera una verdad absoluta que todos aceptaban. Yo bajaba la mirada, fingía que no escuchaba, pero por dentro cada palabra se clavaba como un cuchillo. Los profesores eran testigos silenciosos. Veían cómo me ridiculizaban, cómo me empujaban, cómo me convertían en espectáculo, y su respuesta era siempre la misma, indiferencia.
Son cosas de adolescentes, decían algunos, como si el dolor fuera parte del aprendizaje. Esa indiferencia era peor que las burlas, porque confirmaba que nadie vendría a salvarme. En casa, el silencio era mi única compañía. Llegaba derrotado, con la ropa arrugada y la mirada perdida. Mis padres notaban el cambio, pero lo explicaban con frases vacías: es la adolescencia, ya pasará. No entendían que cada día era una tortura, que cada palabra me hundía más. Yo no tenía fuerzas para explicarles, y ellos no tenían interés en escuchar. Las noches eran largas. Me acostaba pensando en lo que había pasado y en lo que vendría al día siguiente. No tenía amigos, no tenía a quien contarle lo que sentía. La soledad se convirtió en mi sombra, y la depresión comenzó a instalarse como un huésped permanente. Cada día era una repetición del anterior, y yo me preguntaba cuánto tiempo más podría soportarlo. Intenté acercarme a algunos compañeros que parecían neutrales, pero la neutralidad era otra forma de complicidad. Nadie quería ser señalado por defenderme, nadie quería arriesgarse a convertirse en el próximo blanco. Así aprendí que estaba completamente solo, que no podía confiar en nadie. Esa lección fue dura, pero necesaria. Cada vez que cruzaba la puerta de mi casa después de la escuela, sentía que entraba en una prisión silenciosa. No era un lugar de descanso, era un espacio donde el eco de las burlas seguía resonando en mi cabeza. Caminaba directo a mi cuarto, cerraba la puerta y me tiraba en la cama con la ropa aún arrugada y marcada por los empujones del día. Nadie preguntaba nada, nadie sospechaba lo que realmente ocurría. Mis padres me miraban, notaban que algo estaba mal, pero lo reducían a frases vacías. Es la adolescencia, ya pasará. Yo sabía que no iba a pasar. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo interminable de humillaciones que me dejaban sin fuerzas. En casa no encontraba refugio, solo más silencio. Intentaba distraerme con la televisión, con videojuegos, con cualquier cosa que me alejara de la realidad, pero nada funcionaba. La depresión se instalaba como un huésped invisible, y yo no tenía cómo echarlo. Las noches eran las peores. Me acostaba con la mente llena de insultos, con la sensación de que mi vida no tenía propósito. Cerraba los ojos y escuchaba las risas, los abucheos, los comentarios crueles de las chicas que decían que jamás tendría novia. Me repetían que no valía nada, y poco a poco empecé a creerlo. Esa era la verdadera crueldad. No solo me golpeaban, me convencían de que no tenía futuro. Intenté hablar con mis padres, pero cada vez que lo hacía, sus respuestas eran superficiales. No les hagas caso, concéntrate en tus estudios, ignóralos. No entendían que no se trataba de ignorar, se trataba de sobrevivir. Yo necesitaba apoyo, necesitaba a alguien que me escuchara, pero lo único que recibía eran consejos vacíos que no servían de nada. La soledad se convirtió en mi única compañía. No tenía amigos, no tenía a quien contarle lo que sentía. Los compañeros que parecían neutrales nunca se acercaban, porque nadie quería arriesgarse a convertirse en el próximo blanco. Aprendí que estaba completamente solo, que no podía confiar en nadie. Esa lección fue dura, pero necesaria. Cada palabra, cada risa, cada empujón se acumulaba dentro de mí como veneno. No era solo el dolor físico, era la sensación de que mi vida no tenía propósito. Me repetían que no tendría novia, que no tendría amigos, que no tenía futuro, y poco a poco empecé a creerlo. Esa era la verdadera crueldad, no solo me golpeaban, me convencían de que no valía nada. En mi cuarto, empecé a escribir. No era un diario, era un registro. Anotaba nombres, fechas, humillaciones. Cada línea escrita era una prueba, un arma futura. No sabía cuándo la usaría, pero sabía que algún día lo haría. Esa libreta se convirtió en mi secreto, en mi forma de resistir. A veces me miraba en el espejo y apenas reconocía al chico que veía. Ojos hinchados, labios partidos, ropa desgarrada. No había consuelo, solo silencio. Pero en ese silencio nació algo distinto. La certeza de que no podía seguir siendo víctima. No buscaba ayuda, porque nadie me la daría. Buscaba memoria. Cada noche,
Antes de dormir, pensaba en lo que vendría. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero estaba seguro de que algún día todo cambiaría. Esa idea me acompañaba cada noche, creciendo poco a poco, hasta convertirse en la semilla de lo que vendría. Cerraba la libreta con las manos temblorosas y pensaba, si algún día tengo que demostrar lo que me hicieron, nadie podrá negarlo. Y cuando llegue ese día, no habrá vuelta atrás. Esa frase se convirtió en mi mantra, en la promesa que me repetía cada noche. Y aunque aún estaba atrapado en la prisión de mi casa, sabía que esa semilla estaba germinando. Después de tantas noches de silencio y lágrimas contenidas, llegó un momento en el que entendí que no podía seguir esperando que alguien me salvara. Nadie iba a hacerlo. Ni mis padres, ni los profesores, ni los compañeros que preferían mirar hacia otro lado. Esa certeza me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo recibido en el patio. Fue entonces cuando decidí que debía cambiar, no por ellos, sino por mí. No sería un cambio inmediato, ni fácil, pero sería definitivo. La primera decisión fue simple, registrar todo. Compré una libreta nueva y comencé a escribir cada detalle de lo que me hacían. Nombres, fechas, insultos, golpes, burlas. No era un diario, era un archivo. Una prueba que algún día podría usar. Cada palabra escrita era como un ladrillo en la construcción de algo más grande. No sabía exactamente qué, pero intuía que sería mi arma silenciosa. La segunda decisión fue aún más personal, dejar de esperar aceptación. Durante años había intentado encajar, buscar amigos, agradar a las chicas, pero todo había terminado en humillación. Ahora entendía que no necesitaba su aprobación. Lo que necesitaba era fuerza, disciplina y una mentalidad distinta. No quería ser querido, quería ser respetado. Y si no podía lograrlo con simpatía, lo lograría con poder. Comencé a observar a los demás con ojos distintos. Ya no veía solo a los agresores, veía sus debilidades. El bully más fuerte dependía de la aprobación de su grupo. Las chicas que me ridiculizaban necesitaban la risa de los demás para sentirse superiores. Esa dependencia era su fragilidad. Yo, en cambio, estaba solo, y esa soledad podía convertirse en mi ventaja. La quinta decisión fue estratégica, crear una cuenta en redes sociales. No para buscar fama, sino para registrar mi progreso. Subía fotos de mis entrenamientos, de mis rutinas, de los pequeños cambios que iba logrando. Al principio nadie las veía, apenas unas pocas visitas, pero no me importaba. Esa cuenta era mi archivo digital, mi prueba de que estaba avanzando. Cada publicación era un compromiso conmigo mismo. No importaba si nadie la comentaba, lo importante era que quedaba registrada. Día tras día, semana tras semana, mi cuenta se llenaba de evidencia. Era como un espejo que me mostraba que, aunque lentamente, estaba cambiando. Esa constancia me daba fuerza, me recordaba que no estaba estancado. Mientras tanto, en la escuela todo seguía igual. Las burlas, los abucheos, los empujones. Pero yo ya no los recibía de la misma manera. Ahora cada insulto era un recordatorio de por qué entrenaba. Cada risa era un impulso para seguir. Ellos no lo sabían, pero me estaban ayudando a construir la versión más fuerte de mí mismo. Así, en silencio, fui tomando decisiones que cambiarían mi vida. No lo anuncié, no lo compartí, no lo presumí. Solo lo hice. Y mientras ellos seguían riéndose, yo estaba preparando algo que no podrían detener. La semilla ya había germinado, y pronto crecería hasta convertirse en un árbol imposible de derribar. Una noche, después de entrenar en silencio en mi cuarto, decidí que necesitaba algo más que mi libreta. No bastaba con escribir lo que me hacían, tenía que registrar lo que yo estaba construyendo. Fue entonces cuando abrí una cuenta en redes sociales, sin nombre llamativo, sin intención de buscar fama. Solo quería un espacio donde pudiera guardar mi progreso día tras día, como un archivo digital que nadie pudiera borrar. La primera publicación fue sencilla. Una foto de mis manos sudadas después de hacer flexiones. Nadie la vio, apenas un par de visitas, pero para mí significaba mucho.
Era la prueba de que estaba empezando, de que no me quedaba quieto. Esa cuenta se convirtió en mi espejo, en el lugar donde podía ver que, aunque lentamente, estaba cambiando. Cada día subía algo nuevo, una rutina, una foto de mis zapatillas gastadas, un pequeño cambio en mi cuerpo. No importaba si nadie lo comentaba, lo importante era que quedaba registrado. Esa constancia me daba fuerza, me recordaba que no estaba estancado. Aunque el mundo me ignorara, yo sabía que estaba avanzando. Al principio me daba vergüenza. Pensaba que si alguien encontraba la cuenta se reiría de mí, como siempre lo habían hecho. Pero pronto entendí que esa cuenta no era para ellos, era para mí. No necesitaba aprobación, necesitaba evidencia. Cada publicación era un compromiso conmigo mismo, una promesa de que no me rendiría. Con el tiempo, la cuenta se llenó de fotos y videos. No eran espectaculares, no tenían filtros ni música, pero eran reales. Eran la prueba de que estaba construyendo algo nuevo. Y aunque las vistas seguían siendo pocas, yo sabía que algún día esa cuenta sería más que un archivo, sería un testimonio. Mientras tanto, en la escuela todo seguía igual. Las burlas, los abucheos, los empujones. Pero yo ya no los recibía de la misma manera. Ahora cada insulto era un recordatorio de por qué entrenaba. Cada risa era un impulso para seguir. Ellos no lo sabían, pero me estaban ayudando a construir la versión más fuerte de mí mismo. La cuenta se convirtió en mi refugio. Cada vez que llegaba a casa derrotado, subía a algo nuevo. No importaba si era pequeño, lo importante era que quedaba registrado. Esa rutina me daba paz, me recordaba que no estaba solo. Aunque nadie me apoyara, yo tenía mi cuenta, y eso era suficiente. Con el tiempo, empecé a notar cambios. Mis brazos se veían más firmes, mis piernas más fuertes. No era un cambio espectacular, pero era real. Y cada vez que lo veía, lo registraba en mi cuenta. Esa evidencia me daba fuerza, me recordaba que estaba avanzando, que no estaba estancado. La cuenta también se convirtió en mi motivación. Cada vez que pensaba en rendirme, miraba mis publicaciones y recordaba cuánto había avanzado. No podía detenerme, no podía rendirme. Esa cuenta era mi prueba, mi compromiso, mi promesa. Y yo no iba a romperla. Así, en silencio, fui construyendo mi mejor versión. Nadie lo sabía, nadie lo veía, pero yo lo sentía. Y mientras ellos seguían riéndose, yo estaba preparando algo que no podrían detener. La cuenta era mi secreto, mi arma silenciosa, y pronto se convertiría en la prueba de que el chico humillado ya no existía. Una noche, después de entrenar en silencio en mi cuarto, entendí que necesitaba algo más que mi libreta. No bastaba con escribir lo que me hacían, tenía que registrar lo que yo estaba construyendo. Fue entonces cuando abrí una cuenta en redes sociales, sin nombre llamativo, sin intención de buscar fama. Solo quería un espacio donde pudiera guardar mi progreso día tras día, como un archivo digital que nadie pudiera borrar. Esa cuenta sería mi espejo, mi testigo, mi refugio. La primera publicación fue sencilla, una foto de mis manos sudadas después de hacer flexiones en el suelo de mi cuarto. Nadie la vio, apenas un par de visitas, pero para mí significaba mucho. Era la prueba de que estaba empezando, de que no me quedaba quieto. Esa cuenta se convirtió en mi espejo, en el lugar donde podía ver que, aunque lentamente, estaba cambiando. Cada imagen era un recordatorio de que no estaba estancado. Cada día subía algo nuevo, una rutina improvisada, una foto de mis zapatillas gastadas, un pequeño cambio en mi cuerpo. No importaba si nadie lo comentaba, lo importante era que quedaba registrado. Esa constancia me daba fuerza, me recordaba que estaba avanzando. Aunque el mundo me ignorara, yo sabía que estaba construyendo algo que algún día sería imposible de negar. Al principio me daba vergüenza. Pensaba que si alguien encontraba la cuenta se reiría de mí, como siempre lo habían hecho. Pero pronto entendí que esa cuenta no era para ellos, era para mí. No necesitaba aprobación, necesitaba evidencia. Cada publicación era un compromiso conmigo mismo, una promesa de que no me rendiría. Esa cuenta era mi secreto, mi arma silenciosa.
Con el tiempo, la cuenta se llenó de fotos y videos. No eran espectaculares, no tenían filtros ni música, pero eran reales. Eran la prueba de que estaba construyendo algo nuevo. Y aunque las vistas seguían siendo pocas, yo sabía que algún día esa cuenta sería más que un archivo, sería un testimonio. Un registro que mostraría que el chico humillado ya no existía. Mientras tanto, en la escuela todo seguía igual. Las burlas, los abucheos, los empujones. Pero yo ya no los recibía de la misma manera. Ahora cada insulto era un recordatorio de por qué entrenaba. Cada risa era un impulso para seguir. Ellos no lo sabían, pero me estaban ayudando a construir la versión más fuerte de mí mismo. La cuenta se convirtió en mi refugio. Cada vez que llegaba a casa derrotado, subía a algo nuevo. No importaba si era pequeño, lo importante era que quedaba registrado. Esa rutina me daba paz, me recordaba que no estaba solo. Aunque nadie me apoyara, yo tenía mi cuenta, y eso era suficiente. Era mi forma de decirme a mí mismo que estaba avanzando. Con el tiempo, empecé a notar cambios. Mis brazos se veían más firmes, mis piernas más fuertes. No era un cambio espectacular, pero era real. Y cada vez que lo veía, lo registraba en mi cuenta. Esa evidencia me daba fuerza, me recordaba que estaba avanzando, que no estaba estancado. Cada publicación era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. La cuenta también se convirtió en mi motivación. Cada vez que pensaba en rendirme, miraba mis publicaciones y recordaba cuánto había avanzado. No podía detenerme, no podía rendirme. Esa cuenta era mi prueba, mi compromiso, mi promesa. Y yo no iba a romperla. Era mi forma de demostrarme que, aunque nadie lo viera, yo estaba cambiando. Así, en silencio, fui construyendo mi mejor versión. Nadie lo sabía, nadie lo veía, pero yo lo sentía. Y mientras ellos seguían riéndose, yo estaba preparando algo que no podrían detener. La cuenta era mi secreto, mi arma silenciosa, y pronto se convertiría en la prueba de que el chico humillado ya no existía. La tercera decisión fue física, entrenar. No tenía dinero para un gimnasio, pero tenía mi cuerpo y mi voluntad. Empecé a correr por las noches, a hacer flexiones, abdominales, cualquier ejercicio que pudiera realizar en mi cuarto. Al principio fue doloroso, pero cada gota de sudor era un recordatorio de que estaba construyendo algo nuevo. No buscaba resultados inmediatos, buscaba constancia. El primer día que entré a la preparatoria sentí que estaba comenzando un nuevo capítulo. Me repetía que aquí todo sería distinto, que podría dejar atrás las burlas y los golpes de la secundaria. Caminaba con la esperanza de que nadie me conociera, de que pudiera empezar de cero. Pero esa ilusión duró poco, al poco tiempo descubrí que los mismos agresores habían sido transferidos a la misma escuela. El pasado me perseguía, y ahora el campo de batalla era más grande. Al verlos en los pasillos, mi cuerpo reaccionó con un escalofrío. Sus miradas eran las mismas, llenas de desprecio y burla. Yo sabía que no podía mostrar miedo, pero por dentro sentía que la pesadilla volvía a empezar. Ellos sonreían como si ya hubieran ganado, como si mi entrada a la preparatoria fuera solo otra oportunidad para humillarme. Los primeros días fueron tensos. No me golpearon de inmediato, pero las burlas regresaron con fuerza. Mírenlo, sigue siendo el mismo perdedor, decían, y las risas se multiplicaban. Las chicas que antes me ridiculizaban también estaban ahí, repitiendo las mismas frases que me habían marcado en la secundaria. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado, yo ya no era el mismo. Aunque todavía no había alcanzado mi mejor versión, ya había empezado a entrenar, a endurecer mi mente y mi cuerpo. Cada burla era un recordatorio de por qué debía seguir. No me permitía caer en la desesperación, porque sabía que estaba construyendo algo más grande. La cuenta secreta se convirtió en mi refugio en esta nueva etapa. Cada día que regresaba de la preparatoria, subía una publicación. No importaba si eran pocas vistas, lo importante era que quedaba registrado. Esa rutina me daba paz, me recordaba que estaba avanzando. Aunque ellos me siguieran humillando,
yo sabía que estaba cambiando. Los profesores de la preparatoria eran distintos, pero la indiferencia era la misma. Veían cómo me ridiculizaban, cómo me empujaban, cómo me convertían en espectáculo, y su respuesta era siempre superficial. Concéntrate en tus estudios, decían, como si eso pudiera borrar el dolor. Yo entendí que no podía esperar nada de ellos. En los recreos, los agresores se acercaban con sus comentarios venenosos. Creíste que aquí sería diferente, me decían, y las risas se multiplicaban. Yo los miraba en silencio, sin responder, porque sabía que cada palabra que me decían era combustible. No necesitaba enfrentarlos todavía, necesitaba seguir preparándome. Las chicas también seguían con sus burlas. Jamás tendrás novia, nadie te quiere, repetían, y yo fingía que no escuchaba. Pero por dentro cada palabra se transformaba en rabia. Esa rabia me acompañaba en cada entrenamiento, me recordaba que debía seguir, que no podía rendirme. Cada día en la preparatoria era una prueba. No era solo sobrevivir a las burlas, era resistir la tentación de rendirme. Yo sabía que estaba construyendo algo, aunque ellos no lo vieran. La cuenta era mi prueba, mi compromiso, mi promesa. Y yo no iba a romperla. Así comenzó mi primer semestre en la preparatoria, con los mismos agresores, las mismas burlas y la misma indiferencia. Pero ahora yo tenía algo distinto. Una decisión silenciosa, una cuenta secreta y una rabia que me impulsaba a seguir. Ellos pensaban que me estaban destruyendo, pero en realidad me estaban ayudando a construir la versión más fuerte de mí mismo. Cuando entendí que la preparatoria sería otro campo de batalla, decidí que no podía seguir siendo el mismo. No bastaba con resistir las burlas, tenía que convertirme en alguien que ellos no pudieran tocar. Fue entonces cuando mi disciplina se volvió despiadada. Cada día, después de clases, me encerraba en mi cuarto y entrenaba hasta que el sudor me cegaba los ojos. No había descanso, no había excusas. Mi cuerpo debía transformarse, y mi mente debía endurecerse. Comencé con lo básico. Flexiones, abdominales, sentadillas. Al principio mi cuerpo temblaba, pero cada repetición era un recordatorio de que estaba construyendo algo nuevo. No buscaba resultados inmediatos, buscaba constancia. Cada noche me prometía que no me detendría, que seguiría aunque doliera. Esa promesa se convirtió en mi mantra, en la voz que me impulsaba cuando quería rendirme. La dieta también cambió. Dejé de comer por ansiedad, dejé de refugiarme en la comida como consuelo. Empecé a controlar lo que ingería, a elegir lo que me fortalecía en lugar de lo que me destruía. No era fácil, pero cada sacrificio era una inversión en mi futuro. Cada bocado medido era un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. El entrenamiento no era solo físico, era mental. Cada insulto que recibía en la escuela lo transformaba en combustible. Cada risa era un impulso para seguir. No me permitía llorar frente a ellos, no me permitía mostrar debilidad. Aprendí a guardar el dolor, a convertirlo en rabia silenciosa. Esa rabia se transformaba en energía cada vez que entrenaba. Las noches se convirtieron en mi campo de batalla. Mientras los demás dormían, yo corría por las calles oscuras, sintiendo el frío en mi piel y el cansancio en mis piernas. Cada paso era un recordatorio de que estaba avanzando, de que no me detenía. Esa soledad me fortalecía, me recordaba que no necesitaba a nadie más. La cuenta secreta seguía siendo mi refugio. Cada día subía una publicación, registrando mi progreso. No importaba si nadie la veía, lo importante era que quedaba registrado. Esa rutina me daba paz, me recordaba que estaba avanzando. Aunque el mundo me ignorara, yo sabía que estaba construyendo algo que algún día sería imposible de negar. Con el tiempo, empecé a notar cambios. Mis brazos se veían más firmes, mis piernas más fuertes. No era un cambio espectacular, pero era real. Y cada vez que lo veía, lo registraba en mi cuenta. Esa evidencia me daba fuerza, me recordaba que estaba avanzando, que no estaba estancado. Cada publicación era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. La disciplina se volvió mi vida. No había espacio para distracciones,
no había tiempo para rendirse. Cada día era una prueba, cada noche era una batalla. Yo sabía que estaba construyendo algo, aunque ellos no lo vieran. La cuenta era mi prueba, mi compromiso, mi promesa. Y yo no iba a romperla. Los agresores seguían con sus burlas, pero yo ya no los recibía de la misma manera. Ahora cada insulto era un recordatorio de por qué entrenaba. Cada risa era un impulso para seguir. Ellos no lo sabían, pero me estaban ayudando a construir la versión más fuerte de mí mismo. Así, en silencio, fui construyendo mi mejor versión. Nadie lo sabía, nadie lo veía, pero yo lo sentía. Y mientras ellos seguían riéndose, yo estaba preparando algo que no podrían detener. La disciplina despiadada era mi arma, y pronto descubrirían que el chico humillado ya no existía. 2 años de disciplina despiadada me habían convertido en alguien irreconocible. Mi cuerpo ya no era el mismo, músculos firmes, resistencia inquebrantable, mirada fría. La cuenta secreta mostraba cada paso de mi transformación, aunque casi nadie la veía. Pero yo sabía que el verdadero momento de demostrarlo no sería en una foto, sino frente a quienes me habían humillado. El día llegó más rápido de lo que imaginaba, y no fue en un gimnasio ni en un entrenamiento, fue en la propia escuela. Los agresores, incapaces de soportar mi cambio, decidieron atacarme en conjunto. Se acercaron con esa sonrisa de siempre, creyendo que podían repetir la historia. Pero esta vez yo no era el mismo chico débil que se escondía en los pasillos. Esta vez estaba preparado. Ellos no lo sabían, pero cada golpe que me habían dado en el pasado era ahora el combustible que me impulsaba. Cuando intentaron rodearme, sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. No había miedo, solo determinación. Recordé cada noche de entrenamiento, cada carrera en la oscuridad, cada flexión hasta el límite. Todo estaba ahí, listo para salir. El primero que se lanzó contra mí recibió un golpe certero en el abdomen, y cayó al suelo sin entender qué había pasado. Los demás intentaron atacarme al mismo tiempo, pero yo ya no era su presa. Mis movimientos eran rápidos, precisos, calculados. Usé lo que había aprendido de box y Muay Thai, cada técnica aplicada con frialdad. En menos de 2 minutos, todos estaban derrotados. El patio entero quedó en silencio, y por primera vez las risas se apagaron. Los agresores, humillados, huyeron hacia el director, intentando acusarme. Pero la escuela entera había visto lo que había pasado. No era un ataque, era defensa. No era violencia gratuita, era justicia. El director me llamó a su oficina, y yo entré con la misma calma con la que había peleado. Esperaba un regaño, una sanción, pero lo que recibí fue distinto. El director me miró con seriedad y dijo, sé lo que has pasado. Sé lo que te hicieron durante años. Y hoy demostraste que el dolor puede convertirse en fuerza. Sus palabras fueron un reconocimiento, una validación que jamás había recibido. Le conté brevemente lo que había vivido, las burlas, los golpes, las humillaciones. No necesitaba exagerar, porque él ya sabía. Me escuchó en silencio, y al final me dijo que mi historia era un ejemplo de resiliencia. Por primera vez, alguien veía más allá de las risas, más allá de las cicatrices. Cuando salí de la oficina, los rumores ya se habían expandido como fuego. Todos hablaban de lo que había pasado. Las chicas que antes me ridiculizaban ahora me miraban con admiración. Los compañeros que se habían mantenido neutrales empezaban a acercarse. Y los agresores, derrotados, se escondían en las sombras. Yo no buscaba aceptación, no buscaba amigos ni novias. Lo que buscaba era respeto, y ahora lo tenía. No porque me lo hubieran dado, sino porque lo había ganado. Cada golpe, cada burla, cada lágrima se había convertido en la base de mi victoria. Ellos pensaban que me habían destruido, pero en realidad me habían ayudado a construir la versión más fuerte de mí mismo. Ese día entendí que el chico humillado había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que no se detenía, alguien que no perdonaba. Pero lo que ellos no sabían era que esto apenas era el comienzo. La verdadera batalla aún estaba por llegar.
Creí que la humillación de los agresores había terminado aquel día en la escuela, cuando los derroté frente a todos. Pero dentro de mí sabía que no sería tan fácil. Ellos no podían aceptar que el chico que habían golpeado durante 3 años ahora los había vencido en minutos. Esa herida en su orgullo los empujó a buscar algo más grande, alguien más fuerte. Y lo encontraron en el hermano mayor del bully, un joven de 19 años, musculoso, con fama de ser imparable. Era fin de semana, yo acababa de salir de entrenar como siempre, sudado, con la mente tranquila. Caminaba hacia mi casa cuando los vi, el grupo de agresores me esperaba en la calle, y junto a ellos estaba su hermano mayor. El bully me miró con esa sonrisa venenosa y dijo, dijiste que nadie puede contigo, hasta me dijiste que podrías golpear a mi hermano. A ver, dilo, a ver si muy valiente. Lo miré directo a los ojos y respondí con calma, sufrí 3 años por tus burlas, tus agresiones, y además incitabas a todos en la secundaria a querer burlarse de mí, hasta las chicas igual. Ahora que te di una muestra de tu propio chocolate, te haces la víctima. El hermano mayor lo apartó con un gesto brusco y sin decir nada me lanzó un puñetazo tan fuerte que me hizo retroceder varios pasos. El golpe me sacudió, pero no me derrumbó. Sabía que no tenía otra opción, debía terminar la pelea. El vecindario entero comenzó a reunirse, y entre ellos estaban las chicas de la escuela. Nadie dudó en sacar sus celulares y grabar el momento. En segundos, la pelea se convirtió en un espectáculo público, un escenario donde no podía fallar. El hermano mayor era pura fuerza bruta. Golpeaba sin técnica, solo con la potencia de sus músculos. Cada impacto era como un martillo, pero yo no podía dejarme llevar por la desesperación. Usé todo mi conocimiento, cada técnica aprendida en box y muay thai, cada movimiento calculado. La pelea se volvió tensa, un choque entre fuerza descontrolada y precisión fría. Durante 10 minutos resistí y contraataqué. Él lanzaba golpes salvajes, yo respondía con precisión en puntos vitales. Abdomen, costillas, mandíbula. Cada golpe mío era letal, cada movimiento suyo era desesperado. El público gritaba, las cámaras grababan, y yo sabía que cada segundo quedaba registrado en redes sociales. Finalmente, encontré el momento exacto. Lancé un golpe certero, un uppercut que lo dejó fuera de combate. El hermano mayor cayó al suelo, derrotado, mientras el silencio se apoderaba del vecindario. Nadie podía creer lo que acababa de pasar, el chico que había sido humillado durante años había vencido al monstruo que debía destruirlo. Me acerqué al agresor, que estaba paralizado, y con la cámara de todos los que me rodeaban dije en voz alta. Este agresor que me humilló durante 3 años se hizo la víctima por darle una muestra de su propio chocolate. Ahora sabe lo que se siente que te humillen y te traten como basura. Además le mintió a su hermano, diciéndole que yo podría derrotarlo sin dificultad. Yo soy solo un chico sencillo que salía de entrenar y de repente aparece él con su hermano acorralándome. El agresor, al ver que todos lo observaban, se fue corriendo. El hermano mayor quedó en el suelo, derrotado, y la gente murmuraba, tiene 19 años y golpeó a un menor de edad. Yo tenía 17, y esa diferencia se convirtió en un detalle que hacía la humillación aún más grande para ellos. Los videos comenzaron a subir a redes sociales, etiquetándome, viralizando el momento. Esa noche entendí que la batalla ya no era solo mía. Ahora todo el vecindario, toda la escuela, y las redes sociales habían visto lo que había pasado. La humillación de los agresores se había multiplicado, y yo sabía que lo que venía sería aún más grande. La guerra apenas comenzaba. Cuando el hermano mayor cayó derrotado frente a todos, el silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración mezclada con los murmullos del vecindario. Las cámaras seguían grabando, y yo sabía que cada palabra que dijera quedaría registrada para siempre. No podía desaprovechar ese momento. Era la oportunidad de mostrar la verdad, de desenmascarar al agresor que durante años me había convertido en su entretenimiento. Me acerqué al bully, que estaba paralizado, y con voz firme dije frente a todos, este agresor que me humilló durante 3 años se hizo la víctima por darle una muestra de su propio chocolate.
Ahora sabe lo que se siente que te humillen y te traten como basura. Sentí como las miradas se clavaban en él, como la vergüenza lo envolvía. El bully intentó defenderse, pero sus palabras eran débiles. Él dijo que podía vencer a mi hermano, murmuró, buscando justificar lo que había pasado. Pero nadie le creyó. Todos habían escuchado lo que yo había dicho, todos habían visto cómo me acorralaron. La mentira quedó expuesta, y su máscara de poder se rompió frente a las cámaras. Las chicas que antes se reían de mí ahora grababan con atención, algunas incluso murmuraban entre ellas, no puedo creerlo, lo venció. Los vecinos comentaban en voz baja, y los celulares seguían apuntando hacia mí. Era como si de pronto el escenario hubiera cambiado, ya no era el chico humillado, ahora era el protagonista de una historia que se estaba viralizando. El hermano mayor seguía en el suelo, derrotado, y alguien del público dijo en voz alta, tiene 19 años y golpeó a un menor de edad. Esa frase se repitió varias veces, como un eco que aumentaba la gravedad de la situación. Yo tenía 17, y esa diferencia se convirtió en un detalle que hacía la humillación aún más grande para ellos. El bully, al escuchar eso, se puso pálido. Sabía que no solo había perdido la pelea, sino que ahora estaba atrapado en un problema mayor. Su hermano había golpeado a un menor, y todo estaba grabado. No había forma de ocultarlo, no había forma de revertirlo. La mentira lo había llevado a un callejón sin salida. Yo me mantuve firme, sin levantar la voz, pero con la seguridad de alguien que ya no tenía miedo. Yo soy solo un chico sencillo que salía de entrenar y de repente aparece él con su hermano acorralándome, repetí frente a las cámaras. Esa frase se convirtió en el titular que todos compartieron en redes sociales. Los videos comenzaron a subir en cuestión de minutos. En cada publicación me etiquetaban y los comentarios se multiplicaban. Algunos me felicitaban, otros no podían creer lo que habían visto. Pero lo importante era que la verdad estaba ahí, grabada, viralizada, imposible de borrar. El bully había quedado expuesto, y su mentira se había convertido en su condena. El agresor, incapaz de soportar la presión, salió corriendo. El vecindario lo observaba con desprecio, las chicas lo señalaban, y los celulares seguían grabando. Su huida fue la confirmación de su derrota. Ya no era el verdugo, ahora era la víctima de su propia mentira. Esa noche, mientras veía cómo los videos se multiplicaban en redes sociales, entendí que la batalla había cambiado de escenario. Ya no era solo física, ahora era pública. La humillación del agresor se había convertido en espectáculo, y yo sabía que las repercusiones apenas comenzaban. La mañana siguiente a la pelea con el hermano mayor, desperté con el sonido constante de notificaciones en mi celular. Los videos se habían viralizado durante la noche y ahora estaban en todas partes. Mis redes sociales estaban inundadas de mensajes, algunos de apoyo, otros de sorpresa y unos pocos de odio. Pero lo importante era que la verdad había salido a la luz, ya no era el chico humillado, ahora era el protagonista de una historia que todos querían ver. En la escuela, los rumores se expandieron como fuego. Apenas crucé la puerta, las miradas se clavaron en mí. Algunos me saludaban con respeto, otros me observaban con miedo. Los agresores, en cambio, caminaban cabizbajos, intentando evitarme. La diferencia era clara, ya no tenían poder sobre mí. La humillación pública los había convertido en sombras. Las chicas que antes me ridiculizaban ahora me miraban con curiosidad. Algunas incluso se acercaron a hablarme, como si de pronto hubiera dejado de ser invisible. Yo las escuchaba en silencio, sin mostrar emoción. No buscaba aceptación, no buscaba compañía. Lo único que quería era respeto, y ahora lo tenía. Los profesores también habían visto los videos. Algunos me miraban con una mezcla de sorpresa y preocupación, otros con admiración. Nadie podía negar lo que había pasado. Durante años habían ignorado mi sufrimiento, pero ahora era imposible hacerlo. La verdad estaba grabada, viralizada, compartida por miles. El bully intentó defenderse con nuevas mentiras. Decía que yo había provocado a su hermano, que todo había sido un montaje. Pero nadie le creyó.
Los videos mostraban claramente cómo me habían acorralado, cómo su hermano me había golpeado primero. La mentira se convirtió en su condena, y cada intento de justificarlo solo lo hundía más. En redes sociales, los comentarios eran implacables. Así se paga la humillación, escribían algunos. El chico que nadie respetaba ahora es un ejemplo, decían otros. Cada publicación aumentaba la presión sobre los agresores, cada comentario era un recordatorio de que ya no podían ocultar lo que habían hecho. El hermano mayor también intentó defenderse, pero su edad lo condenaba. Tiene 19 años y golpeó a un menor de 17, repetían los usuarios en cada vídeo. Esa diferencia se convirtió en el detalle que hacía la humillación aún más grande. No era solo una derrota física, era una derrota moral y social. Yo me mantenía en silencio, observando cómo todo se desarrollaba. No necesitaba hablar, no necesitaba defenderme. Los vídeos hablaban por mí, las redes sociales hacían el trabajo. Cada rumor, cada comentario, cada publicación era una pieza más en la construcción de mi nueva identidad. Los agresores comenzaron a aislarse. Ya no caminaban con la misma seguridad, ya no se reían con la misma fuerza. El vecindario los señalaba, la escuela los despreciaba, y las redes sociales los destruían. Lo que durante años habían hecho conmigo ahora lo vivían ellos, y no había forma de escapar. Esa semana entendí que la batalla había cambiado de escenario. Ya no era solo física, ahora era social, pública, viral. La humillación de los agresores se había multiplicado, y yo sabía que lo que venía sería aún más grande. La guerra apenas comenzaba, y esta vez yo tenía todas las armas. Los días posteriores a la viralización fueron un torbellino. Cada vez que entraba a la escuela, las miradas se clavaban en mí. Ya no eran de burla, eran de respeto, de curiosidad, incluso de miedo. El chico que había sido invisible, el blanco de las risas, ahora era el centro de atención. No porque lo hubiera buscado, sino porque lo había ganado. La humillación se había convertido en reconocimiento, y yo sabía que ese cambio era irreversible. Las chicas que antes me ridiculizaban ahora me observaban con admiración. Algunas intentaban acercarse, hablarme, incluso disculparse. Yo las escuchaba en silencio, sin mostrar emoción. No buscaba venganza en ellas, pero tampoco buscaba aceptación. Lo único que quería era respeto, y ahora lo tenía. Ese respeto era mi victoria, mi recompensa por años de sufrimiento. Los agresores, en cambio, se habían convertido en sombras. Caminaban cabizbajos, evitaban mi mirada, y ya no se atrevían a acercarse. La humillación pública los había destruido, y cada rumor, cada comentario en redes sociales era un recordatorio de su derrota. Lo que durante años habían hecho conmigo ahora lo vivían ellos, y no había forma de escapar. Los profesores también cambiaron. Durante años habían ignorado mi sufrimiento, pero ahora era imposible hacerlo. Algunos me felicitaban en privado, otros me miraban con respeto. Nadie podía negar lo que había pasado. La verdad estaba grabada, viralizada, compartida por miles. Yo ya no era el chico humillado, ahora era el ejemplo de resiliencia. En redes sociales, los comentarios seguían multiplicándose. El chico que nadie respetaba ahora es un ejemplo, escribían. Así se paga la humillación, decían otros. Cada publicación aumentaba la presión sobre los agresores, cada comentario era un recordatorio de que ya no podían ocultar lo que habían hecho. La verdad estaba ahí, imposible de borrar. El hermano mayor intentó defenderse, pero su edad lo condenaba. Tiene 19 años y golpeó a un menor de 17, repetían los usuarios en cada video. Esa diferencia se convirtió en el detalle que hacía la humillación aún más grande. No era solo una derrota física, era una derrota moral y social. Yo me mantenía en silencio, observando cómo todo se desarrollaba. No necesitaba hablar, no necesitaba defenderme. Los videos hablaban por mí, las redes sociales hacían el trabajo. Cada rumor, cada comentario, cada publicación era una pieza más en la construcción de mi nueva identidad. La cuenta secreta, que había sido mi refugio, ahora se convirtió en mi vitrina. Miles comenzaron a seguirla, a ver mi progreso,
a comentar mis publicaciones. Lo que había empezado como un archivo personal ahora era un testimonio público. La metamorfosis ya no era un secreto, era un espectáculo que todos querían ver. El chico humillado había muerto. En su lugar había nacido alguien nuevo, alguien fuerte, alguien que no se detenía. Cada golpe, cada burla, cada lágrima se había convertido en la base de mi victoria. Ellos pensaban que me habían destruido, pero en realidad me habían ayudado a construir la versión más fuerte de mí mismo. Ese día entendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de todos los que alguna vez fueron humillados, de todos los que alguna vez fueron invisibles. Yo había demostrado que el dolor puede convertirse en fuerza, que la humillación puede transformarse en respeto. El chico humillado ya no existía. En su lugar había nacido el tiburón que arrasó con todos. El eco de las risas que me persiguió durante años se apagó para siempre. Ya no era el chico invisible que recogía su comida del suelo, ni el adolescente que bajaba la mirada en los pasillos. Ahora caminaba con la frente en alto, con la certeza de que cada golpe recibido había sido el precio de mi transformación. La humillación se convirtió en mi motor y el dolor en mi maestro. Las redes sociales hicieron lo que la escuela nunca quiso, mostrar la verdad. Los videos se multiplicaron, los comentarios se volvieron incontables, y mi cuenta secreta pasó de ser un refugio privado a un testimonio público. Lo que había empezado como un archivo silencioso se transformó en un símbolo de resistencia. Miles comenzaron a seguir mi historia, y yo entendí que ya no era solo mía. Los agresores quedaron atrapados en su propia mentira. El vecindario los señalaba, la escuela los despreciaba, y las redes los condenaban. Lo que durante años me hicieron ahora lo vivían ellos, y no había salida. Yo no necesitaba vengarme más, porque la vida ya se había encargado de hacerlo. Mi victoria no fue solo física, fue moral, social y definitiva. El reconocimiento llegó sin que lo buscara. Profesores, vecinos, incluso desconocidos me miraban con respeto. Algunos me llamaban ejemplo, otros me llamaban inspiración. Yo no me veía así, yo solo me veía como alguien que decidió no rendirse. Pero entendí que mi historia podía ser la chispa para otros, la prueba de que el dolor puede convertirse en fuerza. Hoy sé que el chico humillado murió en esos pasillos oscuros y en su lugar nació alguien nuevo. No busco gloria, no busco fama, busco demostrar que nadie puede definir tu destino más que tú mismo. El tiburón que arrasó con todos no nació de la victoria, nació del dolor. Y ahora nada ni nadie podrá detenerlo.